Good morning, everybody. Buena mañana. We're going to start off reading on Philippians 2, chapter 2, 5 through 11. And the Word of God says, dice la palabra del Señor, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every name should bow, of those in heaven and those of earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Gracias, Padre, por bajar a este mundo en la forma de tu Hijo Jesucristo. Gracias
que a través de esa sangre que Él derramó en esa cruz, que lo vamos a recordar luego esta mañana, sino gracias a esa sangre es que nosotros podemos estar aquí de pie con esperanza, sabiendo que un día vamos a tener vida eterna y un día vamos a poder tener comunión contigo de nuevo, Señor. Gracias por ese regalo precioso que nosotros nunca, jamás podremos entender completamente ni reconocer el costo que tú pagaste ahí en esa cruz. Pero sin entenderlo perfectamente, nosotros reconocemos que tú eres Dios y que nos amaste así, aún siendo pecadores. Y gracias siempre te vamos a dar. En tu santo y bendito nombre, en nombre de Jesucristo, oramos y decimos amén. Qué bonita alabanza, right? It's great starting off a Sunday just recognizing who God is and what He did for us. Con respecto a los anuncios, los programas siguen normales ya esta semana. Los miércoles el culto aquí en el templo, Wednesday Night Bible Study, siguen el estudio en Efesios, ¿no? Los jueves con los Robles, 5 p.m. over there. Y los viernes los jóvenes, ellos empiezan a las 6:30 con deportes, fraternidad, y a las 7:30 están con su devocional. Los domingos aquí, como siempre, 10:15, este servicio, y a las 11 el servicio hispano. So in English, that's basically Wednesday night services. They're studying Ephesians here in the temple, 7 o'clock at night. Thursday night with the Robles over at that facility. 5 o'clock Friday nights with the youth. As usual, they start at 6:30, just hanging out. At 7:30, the devotional. And Sunday, our services, right? Ahora, como dijimos el domingo pasado, ya pronto viene Semana Santa, right? Passion Week for us. And that's excited. Nosotros todavía, el pastor va a buscar algunos hombres que hace falta para la actividad, pero el que está interesado, por favor, que lo busque a él. Vamos a tener una obra, we're going to have a play that's going to take place. Vamos a tomar todas las precauciones para evitar, ¿no? Que alguien se contagie con COVID. La cosa va a estar pregrabada and it's going to be nice. So eso va a ser abril 4, domingo de resurrección, ¿ok? Resurrection Sunday, April 4th. Como lo dijimos antes, invita amigos, familia, compañeros de trabajo. Es una excelente oportunidad de traer gente que normalmente a lo mejor no quisieran visitar una iglesia. Ese domingo, wow, it's going to be a good one, right? Y abril 11, tenemos un anuncio especial. Ya a partir del abril 11, as of April 11, vamos a empezar a tener la escuela dominical en español bajo la carpa a las 10 de la mañana. So starting April 11th at 10 o'clock in the morning, we're going to start our Sunday school in Spanish under the tent, okay, outside, April 11th, 10 a.m. Once their Sunday school is over, they come over for their service at 11 o'clock. So eso a partir de abril 11. No creo que dejé ningún otro anuncio. Fuera de eso, tenemos la ofrenda de Annie Armstrong. We're collecting the Annie Armstrong offering that we do every year. Pueden encontrar estos panfletos ahí por el equipo de sonido, por Abraham y Ñaño. Over there they have these. El que quisiera hacer una ofrenda especial para ese evangelio, please, you're more than welcome to participate with that. El que desea traer su ofrenda, por favor, durante el servicio, pueden traerlo. Aquí están los platillos. You guys are more than welcome to bring them. Y con eso lo voy a pedir a mi hermano Rafa que venga para adelante, que nos va a guiar en la lectura bíblica. He's going to lead us in the reading of the Bible. Y en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie. Esa lectura hoy se encuentra en Hebreos 11 y va a ser de los versículos, let me see, del 23 al 27. Él lo va a leer en inglés, yo en español. Afterward, you pray. Okay? Here you go. All right, and the word of God says, by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's command. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the path and pleasure of sin. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Vamos a leer este todo junto, ¿ok? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. All right, let's pray. Thank you, Lord, for this amazing day you just given us, Lord. Thank you for every single person that is here to listen to you, Lord. That you bless us today with the worship songs today, that we sing you all these beautiful songs, Lord. Let us not live here empty, Lord, but only full of you, Lord. Thank you again for this beautiful day, and you bless us on the rest of the day. In your name we pray, and Lord, amen. Thank you. Y así mismo vamos a permanecer de pie, adorando al Rey de Reyes.
principio, como dice esta canción, vamos a cantar la primera en inglés. What a beautiful name. D major. You were the word at the beginning. One with God, the Lord Most High. And He glory. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga en esta mañana.
Y vamos a participar ahora de un tiempo muy especial. Vamos a acercarnos en esta mañana a la mesa del Señor. Yo le voy a pedir a mi hermano Abraham y le voy a pedir también a mi hermano Lázaro que ellos me ayuden en esta mañana para poder ministrar este tiempo. Es un tiempo siempre de reflexión, es un tiempo donde recordamos que Cristo Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero no solo recordamos, sino también proclamamos por medio de este acto que si nosotros hoy tenemos una comunión con nuestro Dios, es únicamente a través del sacrificio de Jesucristo, que no hay otra manera en que el hombre pueda regresar a esa condición. No podemos justificarnos a nosotros mismos, solo, ¿verdad?, de Jesús la sangre fue capaz de limpiar nuestros pecados. Yo voy a pedirle a mis hermanos en esta mañana que ellos pues nos repartan, ¿verdad?, estos dos elementos, mientras yo leo unos pasajes aquí en Primera de Corintios capítulo 11 a partir del verso 23. Y se me olvidó que tú tenías que traducir, hermano. Sorry. Leemos la palabra de Dios a partir del verso 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Jesus is coming. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is coming. Oh, come to the altar. The Father's hands are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Voy a pedirle a mi hermano Lázaro que dé gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. We're going to ask our... Señor, en esta mañana y te bendecimos tu nombre, oh Dios. Gracias porque un día, Señor, en la eternidad, tú pensaste en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Lo diste, Señor, ahí como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Hoy, Señor, nos toca recordar ese acto, hacer memoria de ese acto como un mandamiento, porque tu cuerpo, Dios, significa el castigo de nuestros pecados, nuestra culpa, Señor, que tú pagaste en la cruz. Gracias por ese amor infinito, porque no hay palabras que puedan describirlo. Gracias, Señor, y permite que cada día podamos vivir dignas vidas de ti. En Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Brothers, this bread represents the body of Christ Jesus. El cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz por cada uno de nosotros. The body which was broken for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de Él es dado a vosotros. That's why in his name and in remembrance to him, it's given to us. Comed de Él todos. Eat. Voy a pedirle a mi hermano Abraham que él dé gracias por la copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Padre, en esta mañana, Señor,
gracias, Padre, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, porque aun cuando no merecíamos, Señor, aun cuando no buscábamos de ti, aun cuando te dábamos la espalda, Señor, tú pensaste en nosotros y viniste a esa tierra y derramaste tu sangre, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y, Señor, la paga del pecado es muerte, Señor. Nosotros no merecemos vivir, pero gracias a tu sacrificio, Señor, nosotros estamos aquí hoy. Gracias a tu sacrificio nosotros podemos disfrutar de nuestra familia. Gracias a tu sacrificio, Señor, nosotros tenemos vida, Padre, y podemos, Señor, tener acceso a ti nuevamente. Agradecemos infinitamente, Señor, tu bondad y ayúdanos, Señor, a poder vivir honrando, Señor, ese sacrificio cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta copa es la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Brothers, this cup is the cup of the new covenant in the blood of Jesus Christ. La sangre de Jesús fue derramado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. His blood that was shed for each and every one of us on Calvary. Por eso en su nombre y en memoria de Él es dada a vosotros. That's why in his name and in remembrance to him it's given to us. Bebed de ella todos. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias por este momento. Father, we thank you for this moment. Gracias, Señor, porque acercarnos a estos dos elementos Thank you because when we approach these two elements, es tiempo para recordar tu sacrificio. it's a time to remember your sacrifice. Señor, tu cuerpo fue quebrado por nosotros en la cruz. Your body was broken for us on Calvary, Señor, tu sangre fue derramada a favor de todos nosotros. and your blood was shed in favor to us. Y en tu sacrificio está la redención. And in that sacrifice is redemption. En la cruz tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. On the cross, you paid the debt that we could never pay. Así, Señor, que al acercarnos, So Lord, we come near, proclamamos la salvación en Cristo Jesús. proclaiming salvation in Christ Jesus. Gracias, Señor, porque tu amor se mostró allí por nosotros. Thank you for that demonstration of love for us. Ayúdanos siempre a recordarlo Help us always remember y ayúdanos a caminar contigo. and to walk with you. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Cualquier persona puede depositar allí, ¿verdad? Todas las cositas de la cena. You guys can get rid of those little cups in the little basket that you're passing. Thank you, Raúl. Probably. You go, buddy. Bueno, hermanos, pues bienvenidos todos en esta mañana a la casa de Dios. Well, brothers, welcome this morning to the house of the Lord. Y nos alegra ver que este primer servicio va cobrando mucha más vida. And we're happy to see, this service gaining more and more life. Este servicio, pues, se ha convertido en el refugio de muchos It's become a service as a refuge for some que todavía, pues, no quieren estar con tanta gente como es en el segundo servicio. who perhaps are trying to avoid larger crowds. Y entendemos. And we understand. Y qué bueno, ¿verdad?, que usted está aquí. But how good that you're Un here. saludo también a todos los que nos ven a través de las redes sociales, A greeting for those joining us online. porque la iglesia de Cristo se reúne de todas las maneras posibles. Because the Church of God joins together in every way possible. Este es el día que ha hecho el Señor This is the day that the Lord has made. y nos vamos a gozar y regocijar en él. And we're going to rejoice in it. Y agradezco porque ya para el próximo mes And I'm pleased that next month estamos reabriendo escuela dominical, we're opening up Sunday school. así que es una magnífica oportunidad So it's a great opportunity para los que quieran estar a las 10 de la mañana en la carpa for those who want to join us at 10 in the morning y pueden tener allí su clase sin ningún tipo de riesgos and enjoy their class with minimal risk. y después pueden pasar al servicio a las 11. And then pass to the regular service at 11. Así que poco a poco vamos retomándolo todo. So little by little, we're Dios getting es bueno. God is good. Hoy voy a continuar con nuestra serie sobre los héroes de la fe. So today we're going to continue in our series, Heroes of the Faith. Y hoy entraremos a ver la vida de Moisés, And today we're going to look at Moses, otro de los personajes en esta galería. another one of these people in this gallery. Recuerden que Moisés y Abraham son Remember that Abraham and Moses
son las dos personas a las que este autor le dedica más espacio en esta carta. are the two people that the author dedicates the most time to. Como los demás personajes, Like the rest of them, el autor usa la frase the author uses the phrase por la fe by faith para hablarnos de 5 momentos en la vida de to Moisés. point out 5 moments in Moses' life. Claro que se pudieran mencionar muchísimos pasajes de la vida de Moisés, We could mention a ton, pero el autor de Hebreos escoge 5 pasajes but the author of Hebrews chose 5. y hoy vamos a hablar de 3 de esos pasajes And we're going to talk about the first 3, y el próximo domingo vamos a hablar de los otros 2. and next week the last 2. Ahora quiero que noten, porque es interesante, But note, please, que de estos 5 aspectos que toca el autor de Hebreos sobre Moisés, that of these 5 points that he touches, van desde su nacimiento they all take place from his birth solo hasta el momento en que cruzan el Mar Rojo. until they cross the Red Sea. Y el autor de Hebreos no menciona nada de los 40 años de lo que fue la peregrinación en el desierto. It doesn't mention those 40 years in the wilderness for Israel. Ahora, eso no quiere decir que durante ese periodo That doesn't mean Moisés no tuvo que depender de su fe. that during that 40 years he didn't have to depend on his faith. Sin embargo, los mayores desafíos de fe en la vida de Moisés están antes de cruzar el Mar Rojo. However, the greatest challenges to Moses' faith happened before crossing the Red Sea. Miren, el autor comienza mencionando la fe en la vida de Moisés, So he starts by mentioning the faith in his life hablándonos de sus padres. through his parents. Y sería bueno regresar allí a Hebreos capítulo 11. So let's go back to the devotional. Allí estábamos del versículo 23 al 27. Hebrews 11, 23 to 27. Y dice específicamente el verso 23. And 23 says, Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. by faith Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. Moisés tenía 2 hermanos que eran mayores que él, Moses had 2 older brothers, siblings, Aarón y Miriam. Aaron and Miriam. Y todo parece indicar que Aarón, And everything indicates that Aaron que es varón, nace antes del decreto de Faraón. is a boy who was born before the decree of the Pharaoh. Ese decreto que da Faraón de que todo varón tenía que morir al nacer. The decree that said that all male babies had to be killed. Y recordemos que esta orden llegó And this order came como una estrategia del Faraón as a strategy in his part para limitar el crecimiento del pueblo hebreo, to limit the growth of that population, the Hebrew people, porque ya se estaba empezando a ser más grande que el pueblo egipcio. because they were overtaking the Egyptians. En Éxodo capítulo 2, In Exodus 2, los versículos del 1 al 2, 1 and 2 nos dice que cuando Moisés nació, sus padres lo vieron hermoso. says that when Moses was born, the parents saw him to be a beautiful child. Miren lo que dice la palabra de Dios. Look at the word of God. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. And a man of the house of Levi went and took as wife a daughter of Levi. Así que los dos son de Leví para el sacerdocio. So the both are from the tribe of Levi. La que concebió y dio a luz un hijo y viendo que era hermoso le tuvo escondido 3 meses. So the woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a beautiful child, she hid him 3 months. Ahora yo sé que todos los padres ven a sus hijos hermosos Naturally, all parents see their children beautiful. y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. And of course, I'm in accord with that. No importa las características físicas, Doesn't matter how they look. los padres siempre ven hermosos a sus hijos. Parents see their children as beautiful. Y yo creo que todos los bebés y todos los niños son hermosos. And I think babies are all beautiful. Hay algunos que a veces tienen ciertas características, Some have certain characteristics. pero todo el mundo cuando ve un bebé, But everyone, when they see a child, todos decimos, qué bonito, we all say, oh, how beautiful. qué lindo, ¿verdad? So cute. Y todos los padres vemos a nuestros hijos hermosos. And all parents see our children as beautiful. Sin embargo, la palabra hermoso que se usa aquí, However, the word for beautiful being used here, porque dice que los padres de Moisés vieron que su hijo era hermoso, as it says that the parents of Moses saw that he was a beautiful child. la palabra que se usa aquí es una palabra hebrea que es la palabra top. The word being used in this case is a Hebrew word called tak, Y va mucho más allá de lo que yo estoy diciendo de un padre sobre un niño. which goes beyond just a parent over a child. Porque independientemente de que los padres vemos a nuestros hijos hermosos, Because besides parents seeing their children in that way,
el uso de esta palabra aquí tiene otras implicaciones. The use of this word has other implications. La palabra top Talk. significa bueno y agradable en el sentido más amplio. It means good and pleasing in the most wide sense possible. También significa dichoso, It means blessed, favored, favorecido, favored, exitoso, successful, próspero, prosperous, tesoro. treasure. Así que no es un hermoso común y corriente. It's not just any beauty. Y yo entiendo también que para los padres, And I understand that parents, nuestros hijos son como un tesoro. our kids are like treasures. Pero repito que no es lo que se quiere decir aquí de Moisés. But I repeat, it's not what they're saying of Moses. Los padres de Moisés vieron His parents saw que en Moisés había algo especial. something special in this child. Más allá del cariño y del amor que le pueden tener, Beyond the love that they're going to have for him, que es el cariño natural de un padre por su hijo, which is natural. ellos ven algo especial en Moisés. They see something special. Miren, probablemente otros padres hebreos, Potentially other parents, no lo sabemos, la escritura no lo dice, scripture doesn't mention it. pero probablemente otros padres también trataron por amor de esconder a sus hijos, nadie sabe, Potentially other parents try to do the same thing they did. para que no murieran con ese decreto de Faraón. Hide their child from being harmed from Pharaoh's order. Ahora, el caso de Moisés no fue la excepción, But in his case, it's not the exception. pero de acuerdo a lo que nos dice el autor de Hebreos, But according to what the author of Hebrews resalta que además del amor paternal, says, besides that paternal love, los padres se dan cuenta que en Moisés hay algo especial. they see something special in him. Y de alguna manera entienden And they somehow understand que Dios tiene un propósito con aquel niño that God has a purpose in him. y lo creyeron en su corazón. And they believed it in their hearts. Esto junto al gran amor que tenían, por supuesto. This on top of the great love, obviously, that they feel. Y esconden a Moisés por 3 meses desafiando el decreto del faraón. And they hide him for 3 months, going against the command. Así que esta palabra top es importante en la lectura, So this word talk is important. porque nos deja saber que además de ese amor de padre, Because it helps us understand that besides the paternal love, ellos pueden percibir Dios tiene un plan con este niño. they can perceive God has a plan. Y Purpose. todos sabemos el resto de la historia de Moisés. And we know the rest of the story. Fue puesto en una arquilla de juncos, He was put in an ark of bulrushes, que es una especie de canasto. basically like a basket. La historia dice que fue colocado en un carrizal a la orilla del río And that he was placed on the river. y que lo velaba su hermana. And that Miriam watched from afar. Y que por allí pasa entonces la hija de Faraón y descendió al río a lavarse allí con sus doncellas. And then Pharaoh's daughter goes down with her maidservants just to bathe. Encuentran la arquilla con Moisés. They find that basket Moisés está dentro llorando. with a baby crying inside. La hija de Faraón siente compasión del niño. The daughter of Pharaoh feels compassion for Y this. entonces su hermana que estaba por allí And then the sister, who was right there, se brinda inmediatamente para buscarle una nodriza al niño. she offers to find her a Hebrew nurse. Pero busca una nodriza de las hebreas, no egipcia, A nurse that wasn't Egyptian, but a Hebrew one, rather. para que le cuide el niño a la princesa. To take care, to nurse that child for the princess. Y la hija de Faraón lo aceptó. And she accepted it. ¿Y a quién trajo? And who'd she bring? Pues trajo a la madre del niño, dice el texto. Well, Moses' mom. Trajo a la madre de Moisés, She brought the mom of que Moses, entonces puede criar a Moisés en sus brazos who can then literally nurse her child sin temer el decreto de Faraón. without fearing the command from the Pharaoh. Luego, cuando el niño crece, Later on, when the child grows, dice que se lo trae a la hija de Faraón that he's brought to the Pharaoh's daughter, y ésta lo adopta como hijo suyo. and she adopts him as one of his. Y es la que le pone el nombre de Moisés, And she's the one who gives him the name of Moses, porque fue tomado de las aguas. because he was taken from the water. Ahora, no sabemos exactamente qué edad tenía Moisés We don't know what age he had cuando su madre lo lleva a la corte de Faraón when his mom takes him to the Pharaoh's court para entregárselo allí a la hija de Faraón. to turn her into Pharaoh's daughter. Probablemente Moisés ya era un niño, era un adolescente. Moses could have been a young boy. La Biblia no nos lo dice. Scripture doesn't mention. Sin embargo, lo próximo que menciona el autor de Hebreos sobre la fe de Moisés However, the next thing the author of Hebrews says with respect to his faith, nos lo deja saber aquí en el versículo 24. it's mentioned in Hebrews 11:24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande,
By faith, Moses, when he became of age, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. refused to be called the son of Pharaoh's daughter. O sea que ya Moisés es un hombre grande, In other words, Moses is grown. He's adulto. adult. Y esto concuerda con lo que escribe el propio Moisés en Éxodo capítulo 2 y versículo 11. And this goes along with what Moses writes in Exodus 2:11. Dice allí, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, Now it came to pass in those days when Moses was grown, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. that he went out to his brethren and looked at their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his brethren. Así que tanto el autor de Hebreos como el propio Moisés en Éxodo So the author of Hebrews and Moses himself in Exodus, nos dan un salto desde aquella historia del bebé en el canastillo they jump from the story of the baby Moses a que ya Moisés creció. to the adult man. En algún momento de ese tiempo, At some point, su mamá lo tuvo que llevar a la corte de Faraón his mom had to have taken him to the Pharaoh's court y entregárselo a la princesa. and turn him into the princess. Y aunque la Biblia no lo dice, And even though Scripture doesn't mention it, yo estoy seguro I'm certain que durante el tiempo que Moisés fue criado por su propia madre, that while he was being nursed and raised by his mom, aprendió las historias de su pueblo, he had to learn the stories of his people, conocía la promesa de Dios, the promise of God, la promesa que Dios había hecho a sus antepasados, the promise he had made to his ancestors, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. Conocía cómo era que el pueblo hebreo había llegado a Egipto. Surely he knew how they ended up in Egypt. ¿Ustedes creen que Moisés no sabía la historia de José? Do you think Moses didn't know the story of Joseph? Él tenía que saber cómo su pueblo había llegado a Egipto. He had to have known how they reached Egypt. Y Moisés sin duda se identificaba con su gente, con su pueblo. And certainly he had to have identified with his people. Posteriormente, ya cuando él está viviendo allí en la corte, So when he's already living in this court, hijo de la hija de Faraón, son of the daughter of Pharaoh, Moisés aprendió todo lo referente a Egipto. he must have learned everything with respect to Egypt as well. Así que conocía bien de los dos pueblos. So he must have known both stories. Moisés seguramente fue instruido por lo mejor de Egipto. Moses surely was instructed and taught by the best of Egypt. Sin embargo, en Éxodo capítulo 2 y versículo 11, However, staying in Exodus 2:11, se nos dice algo maravilloso dos veces. we see this interesting thing mentioned twice. Moisés veía a los hebreos como sus hermanos. Moses saw the Hebrews as his brethren. Miren el texto. Read. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, Now it came to pass in those days when Moses was grown. y esto lo está escribiendo Moisés porque Moisés es el autor de Éxodo, This is Moses himself writing it. He's the author of Exodus. dice, salió a sus hermanos. That he went out to his brethren, Quiere decir que salió a ver a los hebreos. which means he went out to see the Hebrews. ¿Y cómo los ve? And how does he find them? Los ve, dice, en duras tareas. And he saw them in burdens. Fue capaz de percibir el dolor de su pueblo. He was capable of perceiving the pain they're going through. Y ese día And on that day, observó a un egipcio he saw an Egyptian que golpeaba a uno de los hebreos. beating a Hebrew. Y dice al final del texto, sus hermanos. And he closes that verse by saying one of his brethren. Así que en dos ocasiones So on two occasions, nos deja saber que Moisés Moses says se identificaba con el pueblo hebreo. clearly that he sees them as his brethren, Veía a los hebreos como sus hermanos. identifying with the people. Moisés no pidió ser un príncipe en Egipto. He didn't ask to be a prince of Egypt Moisés no pidió ser criado en la corte de Faraón. or to be raised in Pharaoh's court. Él sabía cuál era su origen. He knew his origin. Y este mismo texto nos lleva a un momento And this text then leads us que yo diría es un punto clímax en la vida de Moisés, that to a point that's a climax in his life, donde Moisés tiene que hacer una elección, where he needs to make a choice. siendo ya mayor. Being older, O sea que ya Moisés tiene criterio propio. so he's got his own judgment. Dice el texto que Moisés vio las duras tareas a las que eran sometidos su pueblo That he saw the burdens that were on his people. y que ve a un egipcio golpeando a un hebreo. And he saw an Egyptian beating a Hebrew.
Y ahora vuelvo a decir lo de siempre. Póngase usted en los zapatos de Moisés. I'll say it again. Put yourself in his shoes. Moisés está viendo a ese egipcio golpeando a un hebreo. Seeing this Egyptian beating a Hebrew, Está maltratando a un hermano. a brother getting abused. Y déjeme decirle que si algo he visto yo And let me tell you, if there's something I've seen en el pueblo hebreo, in the Hebrew people, si algo usted puede notar en el pueblo judío hoy en día, if there's something that stands out amongst those people, y ellos lo dicen así abiertamente, and they'll say it openly, que un problema con un judío es un problema con todos. a problem with one is a problem with all. Cuando los judíos emergieron del holocausto When they came out of the Holocaust, como nación, como pueblo, as a nation, a people, un problema con un judío es un problema con todos. a problem with one was a problem with all. Somos hermanos We're brothers. y viven eso intensamente. And they lived that Y intense. son bien nacionalistas. They're very proud. Así que Moisés está viendo esta escena. So he's seeing this scene unfold. Este egipcio está golpeando a mi hermano. One of his brothers getting beaten by an Egyptian. Y lo que la Biblia dice So scripture tells us, es que Moisés mató a ese egipcio. and Moses took that Egyptian's life Lo entierra en la arena. and buries him in Lo the dice el sand. versículo 12. Verse 12. Ahora, algunos pueden pensar, Some could think Moisés actuó apresuradamente. that he acted in a rush, Moisés actuó al calor del momento. that he didn't think it through, Moisés no pensó las cosas. that it was just in the heat of the moment. Pero de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, But according to the author of Hebrews, Moisés sabía lo que eso implicaba. he knew what it meant. Simplemente él hizo una elección. He made a choice. Simplemente él tuvo que tomar una decisión. He had to make a tough choice. Si su acto era descubierto, If he would have been caught, irremediablemente sería condenado por matar a un egipcio. surely he'd go to jail for killing an Egyptian. Ahora, los versículos 13 y 14 allí del capítulo 2 de Éxodo Now, verses 13 and 14 in Exodus chapter 2 nos deja saber tells us que apenas 24 horas después, that just 24 hours later, otras personas ya sabían people already knew lo que Moisés había hecho. what Moses had done, Por lo que Moisés tiene que renunciar a todos sus privilegios for which he needs to give up all his privileges como hijo de la hija de Faraón as a son of the daughter of Pharaoh, y huir de Egipto a Madián, and to flee from Egypt to Midian, donde tiene que vivir 40 años como pastor de ovejas. where he's going to live 40 years as a shepherd. Miren lo que pasó al otro día. Look what happened the following day. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. And when he went out the second day, behold, 2 Hebrew men were fighting. La situación aquí es diferente. It's a different situation this time. No es un hebreo con un egipcio ahora. It's not Egyptian versus Hebrew, Son 2 hebreos. it's Hebrew versus Hebrew. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? And what does Moses do? Dice, entonces dijo al que maltrataba al otro, And he said to the one who did the wrong, ¿por qué golpeas a tu prójimo? why are you striking your companion? Verso 14. Verse 14. Y él le respondió, Then he said, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? who made you a prince and a judge over us? ¿Piensas matarme Do you intend to kill me como mataste al egipcio? as you killed that Egyptian? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, And Moses feared and said, ciertamente esto ha sido descubierto. surely this thing is known. No pasaron 24 horas Wasn't even a day later. que ya la gente se había enterado que Moisés había matado a un egipcio. People had already known that he had killed an Egyptian. Y ahora Moisés tiene que enfrentar las consecuencias de esa decisión. And now Moses needs to face the consequences of that decision. La consecuencia de identificarse con su pueblo. The consequence of identifying himself as a Hebrew. Yo no estoy diciendo que está bien que Moisés mató al egipcio. I'm not saying it's right that he killed an Egyptian. Todavía no hay una ley en ese momento. There wasn't a law at that moment. Pero fue su actuación, But it was his choice, what he did. fue su decisión. That's what he chose to act on. Y es una decisión que tiene consecuencias. A decision that has consequences. Porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Because all of everything we do has a consequence. Y ahora él tiene que asumirlas. So now he needs to take them. Y de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreo, And according to the author of Hebrews, nos damos cuenta we notice que cuando Moisés fue a defender a ese hebreo, that when he went to defend that Hebrew,
No fue movido sencillamente por un impulso, It wasn't just an act of passion, sino porque él tomó una decisión. but because he had made a choice Y Moisés sabía las implicaciones, and he knew the implications. que como ya dije, no demoraron ni 24 horas. Which, like I said, it wasn't even 24 hours. ¿Cómo se traduce el acto de matar a aquel egipcio? How is that translated, that his killing of that man? Pues se traduce It's translated en renunciar a la condición de ser hijo de la hija de Faraón. in renouncing to be called the son of Pharaoh's daughter. Aquel acto se traduce para Moisés That translates to entonces en escoger ser maltratado con su pueblo, como dice el autor de Hebreos. in choosing rather to suffer affliction with the people of God. Se traduce en renunciar a los deleites temporales del pecado, Than to enjoy the passing pleasures of sin, porque ya tendría que salir de la corte. because obviously he'd leave that life. Y se traduce en apreciar, And it translates in esteeming se traduce en tener por mayor las riquezas del vituperio de Cristo the reproach of Christ's greater riches que todos los tesoros de los egipcios. than the treasures in Egypt. Y eso es lo que nos dice el autor de Hebreos And that's what we see in Hebrews cuando habla de la fe de Moisés. 11, 25, and 26. Ahora, yo sé que algunos, si tuviéramos que hablarle a Moisés, I know that some of us, if we were to talk with Moses, le diríamos a Moisés, we'd tell him, ¿qué hiciste? well, what did you do? ¿Te volviste loco? Are you nuts? No sabes todo lo que vas a perder por hacer esa elección. Don't you know everything you're going to lose for having done what you did? Oye, tenías un futuro en la corte de Faraón, You had a future in Pharaoh's court. porque algunos teólogos Because some theologians consideran que Moisés podía haber quedado como heredero consider that Moses could have become heir al haber sido adoptado por la hija de Faraón. since he had been adopted by Pharaoh's daughter. Y algunos le dijeran, oye, vas a tirar todo eso a la basura And some surely would have said, you're going to throw all that away por defender a un hebreo. for defending a Hebrew? Pero Moisés consideraba a aquel hebreo su hermano. But he saw that Hebrew as his brethren. Moisés sabía He el knew precio que iba a pagar. the price he was going to pay. Pero lo que dice el autor de Hebreos es que él escogió, But the author of Hebrews says that he chose ¿verdad? Él escogió ser maltratado con su pueblo. to suffer with his people, Él prefirió renunciar a todo aquello to get and denounce all that, y tener, dice, por mayor riqueza and to have greater riches, el vituperio de Cristo. the reproach of Christ. Y alguno diría, ¿y qué tiene que ver Cristo aquí en este momento? And some people might say, what does Christ have to do with this at this point? Pero recuerden, Moisés conoce la promesa que Dios le hizo a Abraham. But remember, Moses knows the promise that was made to Abraham. Y no solo la conoce, sino que la cree. Not just know it, but believes it. Y como la creía, And in the same way that he believed in it, pudo menospreciar todo aquello que era terrestre, he was able to look at Egypt's treasure que es temporal, as temporary por algo que es celestial. and compare with something eternal. ¿Saben? You know? Yo he visto a hombres movidos por Dios I've seen men moved by God a hacer cosas tremendas. do incredible things. He conocido a hombres I've known men que por seguir a Dios that because they chose to follow God, han renunciado a universidades, they renounced schools, han renunciado a puestos importantes, important jobs, han renunciado a negocios. businesses. ¿Saben? Algunos de ellos están en la Biblia Some of them are even mentioned in Scripture. y usted también los conoce. And you know them, some of them. Nosotros conocemos a un Pedro We know Peter que renunció a sus barcas y a sus redes renounced his boats and y his se fue a nets, seguir a Jesús. and he went to follow Jesus. Nosotros conocemos un Mateo We know Matthew, que era publicano, a publican, a tax collector, que ganaba buen dinero who made good money y que renunció a todo por seguir a Jesús. and who renounced it all to follow Jesus. Nosotros conocemos un apóstol Pablo We know an apostle Paul que dijo que todo lo que él tenía who said that everything he had, lo estimaba como basura he esteemed it as trash por alcanzar a Cristo Jesús. in order to reach Christ Jesus. Y a otros los conozco en la vida actual. And some I even know today. Conozco algunos que son bíblicos, I know some that are biblical, pero conozco hombres así también en la vida actual. but I also know people who live today like Hombres that, que han renunciado a muchísimas cosas, who have given up many things, que han renunciado a sus propias vidas, their own lives,
que han renunciado a sus propios sueños de realización personal, their own dreams of ambitions, que han renunciado a los deleites temporales, the temporary pleasures of sin, porque tienen por mayor riqueza la causa de Cristo Jesús. because they have, above all else, Jesus' cause. Hace 2 días estaba hablando con mi hija que está sentada ahí, I was talking with my daughter a couple days ago, y estaba hablándole de cuando yo tenía su edad. and I was talking to her about when I was her age. Y yo le decía, yo no soñaba nunca con ser pastor. And I would tell her, I never thought or dreamed about being a pastor. ¿Tú crees que yo no tenía sueños? You don't think I had ambitions? Yo tenía una vida ideal en mi mente. I had a life in my mind planned. Yo había planificado lo que yo quería hacer, I had planned what I wanted to be, con quién me quería casar, who I wanted to marry, cómo iba a ser mi vida. how my life was going to be. Pero la gran realidad But the truth es que Dios tenía otros planes para mi that vida. God had other plans for me. Me casé con otra persona, I married someone else. tengo otra profesión, I got another job. pero a la larga tengo que admitir But at the end of the day, I got to admit que los planes de Dios eran mejores que los míos. that God's plans were better than mine. Y raras veces And rarely la vida que Dios nos tiene preparada does the life that God have prepared for you coincide con la vida que nosotros soñamos. coincide with what we dream. Miren, hay muchos que dicen que tienen fe, There are many who say they have faith, pero la fe no los mueve a nada. but it's a faith that doesn't move them. No son capaces de renunciar a nada. They're not able to renounce anything. No son capaces de sacrificar nada. They're not capable of sacrificing anything. Dice el autor de Hebreos en el verso 27 The author of Hebrews in verse 27 que por la fe Moisés dejó Egipto. says that by faith he forsook Egypt. Igual vuelvas a poner en los zapatos de Moisés. Again, put yourself in this man's shoes. ¿Qué implica para Moisés dejar Egipto? What does it mean to forsake Egypt? No implicaba solamente dejar la comodidad, It wasn't just the comfort, dejar la posición, the position, sino también implicaba para Moisés dejar lo conocido but also what was known. para salir apresuradamente To go in a rush a lo desconocido. to the unknown. Implicaba llevar sobre él una condena, Having a noose around his neck. if una condena por la cual podía ser perseguido. A claim. He's a fugitive now. Y a partir de ahí la vida de Moisés estaba todo el tiempo amenazada. And after that, his life was always threatened. Había matado a un egipcio He had killed an y por Egyptian. eso se tuvo que ir. And that's why he had to leave. Ahora, el libro de Éxodo nos deja saber que Moisés se va a la tierra de Madián. Exodus makes it clear that he leaves to the land of Midian. ¿Y ustedes piensan que eso Moisés lo tenía planeado? Do you think Moses had planned to go there? ¿Que Moisés ya tenía eso en su mente? That he thought about that one day? ¿Ustedes creen que Moisés aquel día que mató al egipcio se había levantado con el plan de que iba a matar a un egipcio? You think the day he took that person's life, he woke up saying, I'm going to kill somebody? Fue algo que ocurrió. It happened. Y dice la Biblia que al otro día cuando vio a los 2 hebreos And scripture says that the following day, y que se supo o se dio cuenta que lo que había hecho lo sabían la gente y lo estaban hablando, when he saw those 2 Hebrews and he noticed that they were talking about what he had done, tuvo que salir. he needed a bucket. Así que Moisés no tenía eso planeado. So he didn't have it planned. Allí en Madián él no tenía parientes o amigos que lo estaban esperando. In Midian, he had nobody waiting for him. Nadie le había conseguido trabajo a Moisés. Nobody got him a job. Porque nosotros cuando nos vamos a mover de un lado a otro lo pensamos bastante. Because when we're going to move from a place to another, we think about it. Lo planeamos. We plan it. Buscamos familiares o amigos que estén allí donde vamos. We'll find family, friends who might be where we're going to go. Buscamos ofertas de trabajo. We look for job offers. Y tratamos de buscar cierta seguridad para dar un paso. And we try to find as much certainty as we can. Pero Moisés no tuvo esa oportunidad. Moses didn't have that. Moisés tuvo que salir He needed to get out. y tuvo que aprender a confiar en Dios. And he needed to learn to trust in God. Saben, en esta semana también hablé con una persona And this week, I also spoke with another person que ha pasado por muchísimas pruebas en su vida, who's gone through so many trials, que ahora mismo está pasando por grandes pruebas, that right now is going through que great está trials, atravesando por una enfermedad que amenaza con acabar su vida. that's suffering an illness that could kill him. Y sin embargo, And on top of all that, esta persona está tan activa, this person's still so active, está tan llena de energía, so full of energy, que realmente uno es impactado. that you're really impacted
comparte a Cristo constantemente. This person is sharing Christ all the time, Pasa noches hablando con reclusos, passing nights just talking about it, personas que están en cárceles allí. to people who are incarcerated, Pasa tiempo hablando con veteranos with vets, y compartiéndoles a Cristo and sharing the gospel, y dándole esperanza. giving them hope. Y yo le dije, ¿y cuál es el secreto para mantenerse así, como usted está? So how do you do it? Y la respuesta de esa persona fue, And his answer was simple. mi fe en Dios me sostiene. My faith in God sustains me. Esa fue la respuesta que recibí. That was the answer I was given. Dice el autor de Hebreos The author of Hebrews says que Moisés se sostenía como viendo al invisible. that he held on as if seeing the invisible. Y esto concuerda perfectamente This goes perfectly con lo que el mismo autor dice en Hebreos 11:1, with what he says to start the chapter 11. cuando dice que la fe es convicción de lo que no se ve. Faith is the substance of things hoped for, Concuerda perfectamente the evidence of things not seen, which goes perfectly con lo que dice el apóstol Pablo with what the Apostle Paul says cuando dice que nosotros andamos por fe y no por vista. when he says we walk by faith, not by sight. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? What does this implicate to us, imply to our lives? Miren, aquí hay un juego de palabras interesante. There's a play on words here. Interesting. La palabra invisible que usa el autor The word for invisible used here in Hebrews 11:27 lo usa para referirse a Dios, ¿verdad? is meaning God. Es la palabra griega aoratos, Comes from the Greek word eratos, que significa invisible, que no se puede ver. which means invisible, that cannot be seen. Pero por otro lado, But on another hand, la forma verbal que usa en griego the verbal way it's being used in Greek para decir viendo al invisible, to say seeing that which is invisible la forma verbal es jorao, is horao, que significa ver claramente. which means to see clearly. Así que lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos So what's being said to us in Hebrews 11:27 es que Moisés a través de la fe is that Moses, through faith, no solo deja Egipto, not only does he forsake Egypt no solo deja toda su seguridad, and leave all of the security he had, sino que se sostenía but he sustained himself, viendo perfectamente seeing perfectly clearly al que no se puede ver. the one who cannot be seen. Aquí está el juego de palabras, And there's that ¿verdad? oxymoron. Jorao significa ver claramente. Horao means to see clearly. Moisés veía claramente Moses could see clearly al que es invisible. he who is invincible. Pero no era que Moisés tenía una gran vista. It wasn't that he had good eyesight. La Biblia dice que lo veía a través de qué? He saw him through what? A través de la fe. Faith. Se sostenía como viendo al invisible. He sustained himself as if he was seeing the invisible. Y hermanos, eso tiene una gran implicación para nosotros. That has a big, great implication for us. Nosotros también pretendemos ser hombres y mujeres de fe, ¿sí o no? We too also make ourselves to be men and women of faith, right? Al menos nosotros pensamos que somos gente de fe. At least we think it. Yo les voy a proponer un ejercicio rápido en esta mañana. I'll give you an exercise to do this. Y yo le voy a pedir a usted que cierre sus ojos allí donde usted está. No me haga trampa, cierre Close sus your ojos. eyes. Don't cheat. Quiero que no vea físicamente nada, ¿verdad? Que esté allí oscuro todo. I don't want you to physically see anything. Just Y ahora intente ver a través de la fe. and try to see through your faith. Quiero que esté ahora allí con los ojos cerrados mirando todas esas situaciones que hay en su vida ahora mismo. With your eyes closed, looking at everything going on in your life. ¿Qué ve? What do you see? Yo no le estoy pidiendo a usted que use su imaginación con los ojos cerrados. I'm not asking you to use your imagination. No imagine. Don't imagine. Una cosa es la imaginación One thing's the imagination. y otra cosa es la que Dios nos permite ver a través de la fe. The other thing is what God permits us to see through faith. No trate usted ahora con los ojos cerrados de ver sus planes materializados como usted quiere, Don't try to see the plans according to how you'd like them to unroll. sino trate ahora por medio de la fe ver el plan de Dios para su vida. But try through faith to see God's plan for your life. ¿Qué puede ver? What can you see? No es tan fácil, ¿verdad? It's not that easy. No es tan fácil. It's not that easy. No es tan fácil. 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 No es tan
Miren, esta semana, pueden abrir sus ojos. You could open your eyes. This week, Esta semana estábamos estudiando Efesios capítulo 1 aquí el miércoles. we're studying Ephesians 1 here on Wednesday night. Y yo estaba explicándole a los hermanos la oración que hace Pablo por los creyentes. And I was explaining Paul's prayer to the believers. Y el apóstol Pablo oraba y pedía que Dios le diera a estos hermanos espíritu de sabiduría, And he prayed for God to give him a spirit of wisdom espíritu de revelación en el conocimiento de Él, and revelation in the knowledge of him, y que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de ellos that the eyes of their understanding be enlightened, para que puedan saber cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado that they may know what his calling is for them, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos and the riches of the glory of his inheritance in the saints for them, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. and what is his exceeding greatness of his power towards us who believe. Efesios capítulo 1 versículos del 17 al 19. Ephesians 1:17 through 19. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, That the Lord God of our Lord Jesus Christ, el Padre de gloria, the Father of glory, os dé espíritu de sabiduría, may give to you the spirit of wisdom espíritu de revelación, and revelation en el conocimiento de quién, in the knowledge of who? en el conocimiento de Él, Him. en el conocimiento de Dios, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento The eyes of your understanding being enlightened, y para que sepamos, that you may know ¿verdad?, cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado what is the hope of his calling, y cuál es la riqueza de su gloria what are the riches of the glory y la herencia que tenemos los santos. of his inheritance in the saints. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to get to? Hermano, si usted no tiene certeza de lo que espera, If you don't have certainty of what you're hoping for, si usted no tiene convicción de lo que no ve, substance of things hoped for, evidence of things not seen, difícilmente usted puede actuar en fe en el día de hoy. it's hard to act in faith today. Si usted no está plenamente convencido de lo que es su salvación, If you're not completely convinced of your salvation, si usted no está convencido de las cosas que Dios tiene preparado para the nosotros, things that God has prepared for us, eso que usted espera, that which you're hoping for, waiting for, eso que usted no puede ver con estos ojos físicos ahora mismo, that you can't see with these eyes. porque el apóstol Pablo dice Because the Apostle Paul says que cosa que ojo no vio that things that the eye did not see, y que no ha subido a corazón de hombre, that hasn't reached man's heart, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. are the things that God has prepared for those who love him. Pero sí que verlo a través de la fe. But how can you see it without faith? Y eso hay que esperarlo. And that we need En to la wait fe. for, in faith. Pero si usted no tiene ese convencimiento, But if you don't have that conviction, es difícil que usted pueda actuar en fe en el día de hoy. it's going to be impossible to act in faith. Y es por eso que cuando tenemos circunstancias en esta vida, And that's why when we have circumstances in life, muchas veces nuestras decisiones, many times our decisions, muchas veces el camino que tomamos, the path we take, no es un camino que revela esa fe. is not a path that reveals that faith. Porque mayormente nos guiamos por las cosas que vemos, Because we mostly guide ourselves by what we see, por las cosas que son tangibles en este mundo. by what's tangible. Y por eso a veces no podemos hacer decisiones, And because of that, many times we can't make decisions, y decisiones grandes. big ones. Por la fe Moisés renunció a todo. By faith, Moses forsook everything. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. That's what we're being told here by the author of Hebrews. Renunció a todo lo que tenía en Egipto, He renounced everything in Egypt, a todas sus oportunidades. all his opportunities. Prefiere el vituperio, dice. He preferred the reproach of Christ, El vituperio de Cristo. the reproach of Sufrir con Christ, sus hermanos. to suffer with his brethren. Pero yo le creo a Dios. But I believe in God, Y eso implicó que se tuvo que ir. which implied him having to Y leave. estuvo 40 años por allá por Madián, And he was 40 years in Midian, pastoreando ovejitas. shepherding flocks. Y Moisés habrá pensado, Dios se olvidó de mí. Moses might have thought God forgot about him Hasta un día que Dios se le aparece en una zarza. until God appears in a burning bush. La semana que viene vamos a continuar con esta historia de Moisés. Next week, we'll continue with the story of Moses. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, But what I want to tell you, brothers,
es que si nuestros ojos no están alumbrados, is that if our eyes are not como dice aquí enlightened, el apóstol Pablo, si nosotros no somos capaces de entender lo que Dios ha hecho por nosotros, if we're not capable of understanding what God has done for us, si usted no es consciente de su condición y de su herencia, if you're not conscious of your condition and your inheritance, si usted no tiene convicción y certeza, or conviction, certainty, usted no va a actuar en fe. you're not going to act in faith. Y sin fe And without faith, es imposible it's agradar a impossible Dios. to please God. Vamos a seguir aprendiendo. We're going to continue. Vamos a orar. And let's pray. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra Father, we thank you this morning for your word y gracias por la historia de Moisés. and for the story of Moses. Gracias porque esta historia nos inspira. Thank you because it's a story that inspires us. Moisés fue uno Moses was one que tuvo que hacer decisiones fuertes en su vida, and had to make strong decisions in his life, pero la fe jugó su papel. but faith had its role. Por la fe él fue escondido, dice el autor de Hebreos, cuando era niño, By faith, he was hidden when he was a child porque sus padres sabían que tú tenías un propósito con él. because his parents knew that you had a purpose for him. Y siendo ya grande, And being grown, renunció ser llamado hijo de la hija de Faraón. he renounced being called the son of Pharaoh's daughter. Y tu palabra dice que escogió el maltrato, And the word says that he chose suffering el mismo maltrato que sufría tu pueblo, that his brethren had porque tuvo por más digno because he found it more worthy, el vituperio de Cristo. the reproach of Christ. Por esa fe se fue de Egipto By that faith, he left Egypt y vivió allá en Madián 40 años. and lived in Midian 40 years. Y esta historia nos habla, Señor, And this story speaks to us. porque igualmente nosotros necesitamos tener esa certeza y esa convicción Because in the same way, we need to have that certainty, that conviction, para que todas nuestras decisiones so that all of our decisions estén, Señor, encaminadas a través de la fe. could be done in faith. Señor, como pedía el apóstol Pablo, In the same way the Apostle Paul asked, yo pido también por cada uno de mis hermanos I ask for all of my brothers, que tú alumbres el entendimiento nuestro may you enlighten our eyes, y que nuestros ojos sean abiertos and may our eyes be open, para que podamos ver claramente al invisible. so that we can see clearly the Cómo el invisible invisible trabaja a favor de nosotros. and how that works in favor for us. Cómo el invisible tiene planes con nuestras vidas. The invisible has plans for our lives, Cómo el invisible hace cosas maravillosas. how it does amazing things. Pero si no las puedo ver, But if I can't see them, si no hay certeza en mi corazón, there's no certainty in my heart. difícilmente voy a entenderlo, It's going to be hard for me to understand. difícilmente me voy a sumar I won't be able to join, y difícilmente haré decisiones que Won't be impliquen able. mi fe. to make decisions that implicate my faith. Abre nuestros ojos, Señor. Open our eyes, Lord. Necesitamos verte. We need to see you. Como dice ese cántico, abre mis ojos, oh Cristo. The way that worship says, open the eyes of my heart, Lord. Yo quiero verte. I want to see you. Bendice esta palabra en nuestras vidas Bless this word in our lives. y que podamos vivir y actuar como hombres y mujeres de fe. And may we live and act as men and women of faith. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos tomamos 2 minutitos del otro tiempo, así que les voy a pedir, por favor.